Bien, vamos a comenzar a grabar las áreas de conocimiento. Vamos a comenzar con la gestión de la integración, tal cual como el PMBOK ofrece los capítulos que en ese libro se encuentran. En principio, la intención es entender la gestión del proyecto, la gestión de la integración, como una comprensión de un proyecto que comienza con un acta de constitución y culmina con un cierre del proyecto. Y lo que hay entre esos dos extremos es la planificación, control y gestión de un conjunto de áreas de conocimiento o de procesos para la gestión de actividades y lograr el objetivo del proyecto. En esta área de conocimiento lo que vamos a mostrar es que todas las áreas de conocimiento están relacionadas. Después tendremos la oportunidad de ver cada una de las áreas de conocimiento por separado. Pero lo importante es comprender que cuando cambia el alcance, cambia el tiempo, cambia el costo, cambia la comunicación, cambian los riesgos, y ese control integrado del trabajo del proyecto y esa necesidad de un control integrado de cambios es lo que hace que esta gestión de la integración del proyecto tenga una importancia relevante. Entonces partimos de que la gestión de la integración incluye los procesos y actividades requeridos para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diferentes procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos. Estas acciones deben aplicarse durante todo el ciclo de vida del proyecto. Incluye tomar decisiones acerca de asignación de recursos, equilibrio de demandas del cliente, analizar enfoques alternativos para la planificación del resto del proyecto, adaptación de los procesos. Dado que tenemos una metodología, lo que tenemos que asegurarnos es que ejecutemos los procesos con el nivel de complejidad necesario para hacer el proyecto y tal vez hacer los procesos que correspondan, pero no hay que hacerlos todos ni con la profundidad con la que están documentados en la metodología. Ya hay una importante interdependencia entre las áreas de conocimiento. Es decir, obviamente, como comentaba hace un momento, si se modifica el alcance, hay repercusión en lo que es el costo. Habrá nuevos interesados, habría riesgos nuevos, ya que hay productos que han cambiado. Hay que hacer una gestión de cambio adecuada, hay que hacer las modificaciones a las líneas bases respectivas una vez que se haya hecho la aprobación de todos esos cambios, que en el mejor de los casos son requeridos por el cliente y en otros casos son modificaciones por una evolución del proyecto o de un requerimiento que no teníamos claro a un principio y que va creándose y va identificándose de una manera más clara ese requerimiento. Los procesos entonces de la gestión de la integración son los siguientes. En principio, desarrollar el acta de constitución del proyecto que se hace en el proceso de inicio. Básicamente es desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y le asigna al director del proyecto es la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades. A ver, el acta de constitución se basa en un caso de negocio que ya tiene identificado cuál es el objetivo, cuál es el valor que ese proyecto le da a la empresa. Esa acta de constitución está o viene aprobada por un patrocinador y, como dice el párrafo, le da al gerente de proyectos la autoridad para aplicar los recursos. Es decir, la salida de este documento implica la decisión de quién va a ser el gerente de proyecto para darle continuidad a este tema. Es importante entender que si bien el gerente puede participar en la elaboración del acta de constitución, realmente el punto importante aquí es que en este documento está escrito, identificado, quién va a ser ese director de proyecto. El otro proceso es el desarrollo del plan para la dirección de proyectos.
Este proceso es la integración de todos los planes de todas las áreas de conocimiento. A ver, yo debería tener claro cómo voy a identificar el alcance, si tengo que reunir individuos en diferentes áreas geográficas, voy a usar X documentos, voy a hacer mesas de trabajo, voy a desagregar los análisis en diferentes individuos para que lo consoliden. Todo esto se escribe antes de comenzar a hacer el alcance. Si yo tengo que identificar cómo vamos a hacer el cronograma de actividades, debería decir en qué herramienta, cómo voy a medir el desempeño del proyecto, de las actividades, sea por tiempo, por costo, por esfuerzo, con qué indicadores, con qué variables voy a calcular los indicadores, cómo voy a obtener esos valores para calcular los indicadores. Todo eso se debe escribir antes de comenzar a hacer un cronograma de actividades. Y eso aplica para cada una de las áreas de conocimiento. Si vamos a hacer el plan de la comunicación, debería saber entonces cuáles son los interesados, qué documentos hay que hacer, quién los va a hacer, quién los va a aprobar y en qué forma se van a enviar. Y no he hecho ningún documento todavía. Entonces, desarrollar el plan de la gestión del proyecto tiene esa consideración. Después hablamos de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Básicamente partimos de que ya hay un plan y entonces ahora ese plan hay que velar porque se cumpla. La única forma de que un plan se cumpla es asignando recursos. Entonces, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto tiene que ver con asignar recursos a las tareas para que comiencen a realizarse y generen el entregable que se espera de ellas. Entonces, esta dirección y gestión del trabajo lidera y lleva a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección de proyectos e implementa los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. La palabra importante en dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es desempeño. Ya recordaremos eso más adelante. Después hablaremos de gestionar el siguiente proceso, gestionar el conocimiento, que es básicamente utilizar el conocimiento existente y crear un nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir con el aprendizaje. Es decir, con lo que yo he encontrado en el proyecto, debo entonces hacer cosas nuevas, modificar procesos, modificar procedimientos, cambiar la forma en la que he venido trabajando, porque las lecciones aprendidas me permiten crear un nuevo conocimiento. De tal manera que crear un nuevo conocimiento no es documentar lecciones aprendidas, es que yo con esas lecciones aprendidas puedo concluir cosas nuevas y hacer las cosas de una manera distinta. Eso es gestionar el conocimiento. Hablamos de monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Fíjense que aquí hablamos del trabajo del proyecto. Eso quiere decir que vamos a hacer un control de todo lo que ocurre para cada una de las áreas de conocimiento del proyecto. Como estamos en la gestión de integración, aquí vamos a hablar de controlar el trabajo del proyecto. Cuando veamos un área de conocimiento, veremos que vamos a controlar el alcance, el tiempo, el costo. Pero todas esas áreas de conocimiento tienen una relación, están integrados, y eso es lo que pretende demostrar este proceso, porque hay que hacer un seguimiento, revisar e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño en el plan de dirección del proyecto. Vamos a ver más adelante que todos los procesos de monitoreo y control son similares. Parten de un desempeño, continúa un análisis del desempeño y después unos informes que dicen si ese desempeño era el esperado o no, y entonces habrá que aplicar acciones correctivas, preventivas y reparación de defectos. Y eso ocurre, esa forma de trabajo ocurre para el monitoreo y control de todas las áreas de conocimiento. Es decir, partimos de una línea base, partimos de una ejecución y la variación viene dado restando del plan versus la ejecución. Eso es lo que va a ocurrir en procesos periódicos durante el ciclo de vida del proyecto, lo veremos más adelante. Hablaremos entonces de realizar el control integrado de cambios, y aquí la comprensión de esto es que necesitamos un proceso para hacer el control integrado de cambios, un proceso que diga, bueno, quién puede solicitar el cambio, cómo se va a escribir el cambio, en qué formatos, cuál es el procedimiento, quién lo aprueba, quién lo revisa, cómo impacta ese cambio en otras áreas del proyecto. Ese control integrado de cambios lo que nos va a decir es
cómo lograr una implementación adecuada de los cambios que surjan durante el ciclo de vida del proyecto, porque además hay un proceso que dice cuáles son los documentos de entrada, cuáles son los documentos de soporte para todos estos cambios y la aprobación final, para que después de esa aprobación final ese resultado modifique realmente las líneas bases. El control integrado de cambios está basado en lo que es cómo se realizan los cambios que surgen durante el ciclo de vida del proyecto. Finalmente viene el cierre del proyecto o la fase. Básicamente el proyecto genera entregables al culminar una fase o al culminar el proyecto. El cierre se da porque el cliente ha aprobado el producto del proyecto, y una vez que ha sido aceptado o ha sido aprobado el producto del proyecto, entonces comienza un proceso administrativo, un proceso formal de un cierre técnico, administrativo, financiero, de auditoría, que deja realmente bien documentado cómo fue la entrega formal de este producto, si fue entregado con algunas variaciones o si no fue entregado según lo esperado, porque hay que recordar que todos los proyectos deben cerrarse y debe documentarse la forma en la que estos proyectos culminan. Estos son los 7 procesos de la gestión de la integración. Vamos a hablar un poquito más en profundidad para cada uno de ellos en los próximos videos.